Todo comenzó en algún lugar. La enigmística, lo oculto, lo místico y también lo enigmático, espiritual y mágico. Todo surge y desaparece, pero quien despierta lo hace para siempre. Todo eso y más aquí. La enigmística. Dicen que hay pueblos donde la noche no termina del todo, donde las campanas no suenan, aunque haya una iglesia, donde el viento murmura nombres que nadie recuerda. Y es que hay lugares donde el tiempo se detuvo sin permiso, donde los relojes marcan una hora que ya no existe. Los perros no ladran porque hace años que ya nadie los llama. Y esta noche hablaremos de esos pueblos, los que fueron borrados del mapa, pero no del miedo. ¿Qué es una maldición realmente? ¿Es una palabra antigua? ¿Un castigo? ¿O quizás simplemente una energía atrapada en un lugar lleno de olvido, acompañada de todos los que se negaron a irse? Soy tu amiga Leslie Cano. Esto es tu podcast La Enigmística y el día de hoy vamos a hablar acerca de los pueblos malditos y sus leyendas. Bienvenidos. Y bueno, pues primeramente vamos a comenzar por explicar qué significa esto de pueblos malditos. Bueno, pues se refieren a pueblos abandonados tras tragedias muy fuertes que les hayan acontecido o cargados de supersticiones o rituales prohibidos, a escenarios de apariciones o desapariciones, a maldiciones familiares. Y es que, ¿ustedes qué opinan? ¿Es la gente la que maldice el lugar o el lugar el que cambia a la gente? Y bueno, pues primeramente vamos a empezar con este pueblo maldito, el pueblo de Belchite en España, un pueblo arrasado en la guerra civil, donde se narra que aún se escuchan gritos y rezos entre las ruinas de este lugar. Las grabaciones nocturnas han captado voces pidiendo auxilio, aunque no hay nadie ahí desde 1937. Dicen que hay pueblos que mueren y otros que simplemente se quedan esperando. Belchite era un pueblo agrícola y durante la Guerra Civil Española fue el escenario de una dura batalla. Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, se estima que hubo más de 5.000 víctimas entre muertos y heridos. La destrucción fue casi total. El pueblo quedó gravemente dañado. Muchas casas con impacto directo de fuego, bombardeos, en ruinas. Tras el conflicto, quedó decidido no reconstruir el antiguo pueblo en su sitio, sino construir uno al lado. Así que el viejo Belchite quedó como una ruina, símbolo de lo que había ocurrido. En las faldas del Moncayo, en el norte de España, existe un pueblo que no pertenece a nadie, ni a la historia, ni a Dios. Su nombre es Trasmoz. Y este pueblo está oficialmente maldito. En la Edad Media, Trasmoz era un pueblo con herrerías. Así es, el metal forjado era el sustento. De día, pero de noche, las llamas volvían a encenderse. Martillos sonaban a lo lejos y el fuego iluminaba figuras que trabajaban en silencio. Los monjes del monasterio de Veruela, a unos kilómetros de ahí, decían que aquello no podía ser solo hierro. Forjan hechizos, no espadas, murmuraban. Y así, el rumor se volvió sentencia. Y es que cuando el abad de Veruela vio que el pueblo no obedecía sus impuestos, lanzó su propia maldición. Pidió al obispo que excomulgara a Trasmoz entero. Y lo consiguió.
Que sus campanas no vuelvan a sonar con bendición y que la oscuridad acompañe sus vidas. Desde entonces, Trasmoz quedó fuera de la protección divina. Ningún sacerdote podía oficiar misa ahí. Ningún papa hasta la fecha ha revocado esa condena. Así que un pueblo entero quedó excomulgado, silenciado, olvidado, o casi. Pero como siempre, lo prohibido llama, y el rumor de las brujas atrajo mujeres perseguidas, curanderas y sabias. Y en las cuevas del Moncayo preparaban ungüentos, brebajes, curaban, adivinaban y hablaban con la naturaleza en un idioma que la iglesia no entendía. Trasmoz se volvió entonces un refugio, una fortaleza de libertad bajo el nombre de una maldición. Entre todas las mujeres de Trasmoz, una figura se alzó con fuerza. La llamaban la tía Casca. Dicen que sabía curar, pero también vengar. La acusaron de invocar tormentas y una noche la arrastraron hasta un pozo. Su cuerpo cayó al agua, su nombre a la leyenda. Desde entonces, quien camina por las calles del castillo en la madrugada jura escuchar sus pasos y oler a hierbas quemadas en el aire. A veces se ve su sombra, a veces solo se escucha su voz susurrando. No todas las hogueras son de fuego. Han pasado siglos y Trasmoz sigue sin bendición. Pero tal vez esa sea su verdadera fuerza, la de un pueblo que no se arrodilló, que convirtió la maldición en identidad, el miedo en fiesta. Cada año celebran allí la Feria de la Brujería y las calles se llenan de música, humo y hechizos nuevos. Las brujas regresan, sí, pero esta vez nadie las persigue. Ahora, Son las guardianas de su propia historia. si algún día visitas Trasmoz y te atreves a pasar la noche en el castillo, escucha con atención, porque puede que el viento del Moncayo te susurre algo, el eco de una maldición que ya no asusta, solo recuerda. Real de 14, en México, es un pueblo fantasma en San Luis Potosí. Entre brujas, túneles y apariciones, algunos dicen que el viento que sopla entre las minas lleva consigo los suspiros de los mineros que nunca salieron. En su apogeo, Real de 14 llegó a ser uno de los principales productores de plata en el mundo. Con la caída de la producción, el cierre de las minas, la emigración y otros factores, el pueblo perdió mucha de su vitalidad. Al mismo tiempo, es un lugar con gran valor cultural y espiritual. Pero, ¿por qué se dice que este es un pueblo maldito? Aunque no exista una maldición oficial como tal, de forma documentada, al estilo de los antiguos pactos demoníacos, sí hay múltiples factores que contribuyen a la atmósfera misteriosa de Real de 14. Y es que muchas de las antiguas haciendas de beneficio de las minas y otros edificios quedaron abandonadas, generando zonas, como se diría, de pueblos fantasmas. Y las ruinas del entorno semiárido y al pie de la montaña contribuyen bastante para que al visitarlo se perciba una sensación como de detenerse el tiempo, como de algo que se quedó pasmado a través de la historia. Otra de las leyendas sostiene que ciertos vapores o columnas de humedad emergen de los tiros o en las excavaciones mineras y lo que antiguamente algunos interpretaban como presencias espectrales. Lo cierto es que la combinación de lo espiritual con lo minero, lo abandonado y lo remoto, facilita que la gente hable de maldiciones o de energías especiales, incluso si lo que ocurre es más bien cultural. Salem, el pueblo de Salem que no necesita presentación. Juicios, brujas y culpa colectiva. A veces, el verdadero mal no es el demonio, sino el miedo disfrazado de justicia. Estamos en Salem, Massachusetts, 1692. Una comunidad puritana recién establecida en el Nuevo Mundo, llena de gente rígida, devota, aislada y bastante paranoica, creían que el diablo estaba literalmente al acecho
y a la sombra de cada bosque. Así que el origen del caos comenzó con 2 niñas, Betty Parris de 9 años y Abigail Williams, hijastra y sobrina del pastor local Samuel Parris. Las pequeñas empezaron a tener convulsiones y gritos y comportamientos extraños. Hoy podríamos hablar de histeria colectiva, trauma o incluso intoxicación. Los médicos no encontraron explicación, así que concluyeron lo más lógico para su época. Se trataba de brujería. Las niñas acusaron a 3 mujeres. Tituba, una esclava caribeña del reverendo Parris. Sarah Wood, una mendiga. Y Sarah Osborne, una mujer que no iba a la iglesia y vivía fuera del deber femenino. Tituba, bajo tortura, confesó haber visto al diablo y a otras brujas, y ahí se desató el infierno. Pronto, más de 200 personas fueron acusadas y 20 ejecutadas, 19 ahorcadas y uno aplastado con piedras. La mayoría eran mujeres, aunque también hubo hombres. Ahora, el trasfondo real de esto es que detrás de este supuesto maleficio existen luchas de poder político y religioso entre familias influyentes de la época, tensiones económicas por tierras e herencias y muchísimo miedo a lo desconocido. El juicio fue una mezcla de fanatismo, teatro, testimonios inventados, pruebas espectrales, soñar que alguien les contaba cómo era la prueba de su pacto con el diablo y confesiones obtenidas por medio de tortura. Se cuenta que cuando el gobernador de la colonia vio que su propia esposa fue acusada, el show se acabó y que en 1693 se anularon los juicios y años después el gobierno pidió disculpas públicas, pero el daño ya estaba hecho. Salem quedó marcado como ejemplo eterno de cómo el miedo puede destruir una sociedad desde adentro. Quedó marcado como un pueblo maldito. Y pues estas son las historias que presentamos el día de hoy en este especial. ¿Ustedes qué creen? ¿Los pueblos malditos son una metáfora de la memoria humana? Quizás los pueblos malditos no están fuera, sino dentro, en ese rincón de la memoria que dejamos guardado bajo llave, o dentro de esos rincones de la mente en donde guardamos lo que tememos ver de frente. Si algún día visitas un pueblo abandonado, un pueblo maldito y escuchas pasos detrás de ti, quizás es mejor que no corras. Quizás es la historia detrás de ti queriendo decirte algo. Yo soy tu amiga Leslie Cano, esto es Podcast La Enigmística y recuerda que durante este mes vamos a tener nuestros especiales acerca de brujería, de Día de Muertos, de Samhain y de todos estos temas que nos encantan y nos apasionan. Nuevamente, gracias por suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.